Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra tercera parte de sustancia pura del curso de termodinámica. El primer tema que hemos hecho en este curso. Y bueno, vamos a comenzar con la tercera parte. Ya, hemos escogido este ejercicio ya que debido a que es la parte 3, es la parte en la cual vamos a tener un ejercicio un poco más trabajoso, sin embargo con los mismos conceptos de sustancia pura que hemos venido haciendo. En este caso, el problema nos dice que un cilindro con pistón tiene 10 kilogramos de agua, inicialmente a 2 bar y 20% de calidad. El agua sufre con un proceso cíclico y nos dan los tres tipos de proceso. Proceso de 1 a 2, que es un proceso isócoro. El proceso de 2 a 3, que es politrópico. Nos dan el constante PV a la menos 1, igual acá. Y bueno, nos dan datos adicionales como que el volumen 3 es 0,5825 metros cúbicos por kilogramo y la calidad es igual a 1. Y luego el último estado es el estado de 3 a 1. También nos indica un proceso politrópico, sin embargo acá ya no nos dan el índice politrópico, ¿no? Nos piden calcular la presión 2, la temperatura 3 y el trabajo neto. Entonces, transformando los procesos mediante diagramas, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos un proceso de 1 a 2 a volumen constante, un proceso de 2 a 3 a volumen politrópico con índice menos 1, y un proceso de 3 a 1 con calidad 1, el volumen 3 también me lo indica, y el índice politrópico es desconocido, ¿no? Pues bien, vamos a empezar a resolver. Primero, el proceso de 1 a 2. Como nos dan a 2 bar una calidad 0,2, ya estamos hablando de lo que es una mezcla líquido-vapor, ¿no? Ya que al momento que nos hablan calidad, ya estamos hablando de dos estados, o una mezcla líquido-vapor, ¿no? Entonces, 2 bar es lo mismo que decir 200 kilopascal. Vamos a buscarlo en tablas que dependan de la presión, ya que es una mezcla líquido-vapor, depende de la presión o de la temperatura. Como dan la presión, vamos a usar las tablas de las presiones. Bueno, ya hemos dicho que 2 bar es 200 kilopascal. Y buscando, tenemos que a 200 kilopascal, el volumen de líquido saturado es el de acá, y el volumen de vapor saturado es el de acá. Entonces, transformándolos a centímetro cúbico por gramo, ya que estas unidades están en metro cúbico por kilogramo, lo transformamos y los volúmenes de líquido saturado y vapor saturado son 1,061 centímetros cúbicos por gramo y 885,78 centímetros cúbicos por gramo respectivamente. Pues bien, para calcular el volumen específico del estado 1, vamos a usar la calidad, ya que sabemos que el volumen específico es el volumen de líquido saturado más la calidad por la diferencia de volúmenes. Entonces, el volumen específico 1 nos saldría, reemplazando datos, 178,0048 centímetros cúbicos por gramo. Entonces, este es mi volumen específico 1, que por ende, como es un proceso a volumen constante, es lo mismo en el estado 2. Bueno, entonces ya tenemos el volumen y la presión en el estado 1 y conocemos ya el volumen en el estado 2, que es el mismo del estado 1. Y bueno, en el estado 3, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan que la calidad es 1. Entonces, aparte nos dan un dato adicional que el volumen 3 es 0,5825 metros cúbicos por kilogramo. Entonces estamos completando datos en este diagrama. Y ya sabemos que el volumen 1 es igual al volumen 2 y es esta cantidad. Ahora, ¿qué es lo que podemos hallar en el estado 2? Al momento no podemos calcular nada más porque estamos hablando de una sustancia pura. No podemos usar ningún tipo de ecuación de gas ideal. Entonces, tenemos que volumen 1 es igual al volumen 2 y no sabemos en qué estado se encuentra el estado 2, ¿no? Si se encuentra en mezcla líquido-vapor, si se encuentra en estado líquido comprimido o distintos tipos de estado que se puede encontrar. Solamente tenemos el volumen, que es esta cantidad. Pero vamos a usar los datos de el estado 3. Entonces, ¿qué pasa cuando la calidad es 1? Vamos a demostrar.
Sabemos que el volumen específico es el volumen de líquido más la calidad por la diferencia de volúmenes. Entonces, si la calidad fuera 1, me indica que en el estado 3, el volumen 3 es lo mismo que el volumen vapor saturado. Entonces, siempre que nos den una calidad igual a 1, va a decir que no va a haber nada de líquido saturado. Todo ya se ha transformado a vapor, pero no un vapor recalentado, sino un vapor saturado. Entonces, como es un vapor saturado, vamos a buscar en las tablas de mezcla líquido-vapor. Pero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el volumen 3. Entonces, en la parte de vapor saturado, vamos a buscar esta cantidad. Y pues más o menos estaría entre 300 y 325 pascales, ¿no? Para poder hallar la presión en el estado 3. Entonces, van a estar entre estos dos valores y pues vamos a tener que interpolar para hallar la presión a la cual se encuentra este volumen exacto, ¿no? Entonces, interpolando, nos quedaría que, como ya sabemos, se interpola desde el valor último menos el primero sobre el valor que tenemos menos el valor primero, y de la misma forma con las presiones, nos va a dar una presión de 310,296 kilopascal. Y bueno, también nos pedían la temperatura en el estado 3, entonces de la misma forma tendríamos que calcular la temperatura, ¿no? Interpolando. Bueno, y con estos datos ya vamos a poder, primero vamos a calcular la temperatura 3, como ya había dicho, que nos sale una temperatura de 134,98 centígrados, que es lo que nos piden en la parte B. Pero, completando los datos, ya tenemos los datos iniciales del estado 1. En el estado 2 seguimos teniendo el volumen 2, que es el mismo que el volumen 1, pero solamente ese dato. Y ya tenemos la presión número 3 a este volumen, ¿no? Con una calidad de 1. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que podremos hallar? Podemos hallar la presión en 2, ya que tenemos que es un proceso politrópico con índice a la -1. Entonces, como tenemos esta ecuación, podemos calcular la presión en este estado, que es lo que nos piden en el apartado A. Entonces, solamente en el estado de 2 a 3 se cumple esta ecuación, porque acá lo dice. Que la presión 2 por el volumen 2 a la -1 es igual a la presión 3 por el volumen 3 a la -1, que es una constante, ¿no? Siempre va a ser constante. Y pues ya tenemos la presión 3, volumen 2, vamos a ir a la presión 2. Entonces, recuerden que siempre tienen que ser en las mismas unidades. En este caso me daban 0.5825 metros cúbicos por kilogramo, lo hemos transformado a centímetros cúbicos por gramo para que no nos afecte en las unidades. Y como la presión está en kilopascal, la presión 2 también nos va a salir en kilopascal. Y efectuando esto nos sale una presión 2 de 95,737 kilopascal. Algo más que quería comentar es que la temperatura en el estado 3 tenemos que calcularlo también por tablas. No podemos usar, porque tengo el índice -1, voy a poder usar las ecuaciones de gases ideales, ¿no? Yo tengo que usar la tabla ya que me dan una sustancia pura, en este caso es agua, pero no es un gas ideal. Entonces, como no estamos trabajando con gases ideales, no podemos usar las ecuaciones ideales y eso sí influye en las ecuaciones politrópicas, ¿no? La única ecuación politrópica que cumple es presión por volumen en la -1, es una constante. Entonces, como nos piden la temperatura 3, se calcula de tablas, ¿no? Que son valores reales y se calcula interpolando. A este volumen, ¿cuál va a ser la temperatura de saturación? Temperatura 3 va a ser 134,98. Pues bien, ya tenemos casi todos los datos. Ya calculamos el volumen 1 y la presión 1 al inicio, el volumen 2 y la presión 2 que acabamos de calcular, el volumen 3 que nos daban y la presión 3 que ya habíamos calculado, y como regresa al estado 1 van a ser las mismas condiciones que inicialmente, ¿no? Entonces, nos faltaría calcular el índice politrópico del estado 3 a 1, que lo vamos a utilizar para la pregunta C que nos pedían el trabajo neto. Como es un trabajo politrópico, tenemos que conocer el índice. Entonces, del estado 3 a 1, tenemos que la presión por el volumen 3 a la n es igual a la presión por el volumen 1 a la n, de la cual n es mi índice politrópico. Entonces, como ya tenemos todos los datos, mi única variable va a ser el índice politrópico.
Entonces, reemplazando los datos, me va a salir que el índice politrópico sería el valor de menos 0,3785861. Pues bien, ahora para calcular el trabajo neto, sabemos que el trabajo en funciones de estado es trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2 a 3, más el trabajo de 3 a 1. Cada proceso genera un tipo de trabajo, ¿no? Pero como el estado de 1 a 2 es volumen constante y sabemos que el trabajo se define como la integral de la presión por la diferencial de volumen, en este caso como no va a haber una variación de volumen, entonces eso haría que el trabajo de 1 a 2 vendría a ser 0. Y nos quedaría como que el trabajo neto sería solamente el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1, que son trabajos politrópicos, ¿no? Entonces procederíamos a calcularlos. Pues bien, ya tenemos el trabajo de 2 a 3, el volumen 2 ya lo habíamos hallado y la presión 2 es la que habíamos hallado también. Y el volumen 3 y la presión 3 ya lo teníamos, ¿no? Entonces sabemos que el trabajo politrópico se define como la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial sobre 1 menos el índice politrópico. Entonces, recuerden que todos tienen que estar en las mismas unidades y en este caso hemos decidido cambiar el volumen 2 a metros cúbicos por kilogramo, ya que sabemos que metros cúbicos por pascales dan joules. En este caso, como está en kilopascal, va a dar kilojoule, pero va a dar kilojoule por kilogramo. Entonces, como ya todos están en las mismas unidades, no va a haber ningún tipo de problema. Y el índice era menos 1, entonces 1 menos menos 1 va a salir 1 más 1. Entonces mi trabajo de 2 a 3 me va a salir 82,7269 kilojoules por kilogramo. De la misma forma hacemos el proceso de 3 a 1, ya que ya tenemos los datos de cada estado, y tenemos que el índice politrópico era menos 0,3786, ¿no? Aproximadamente. Entonces el trabajo de 3 a 1 vendría a ser la presión 1 por el volumen 1 menos la presión 3 por el volumen 3 sobre 1 menos 0,37859, y en este caso va a salir más en la parte inferior. Bueno, la presión 1 por volumen 1 vendría a ser 200 por 0,68 metros cúbicos con las mismas unidades, y la presión 3 por el volumen 3 vendría a ser 313 y 0,5825. Y de la cual nos va a salir en ese trabajo menos 106,5548 kilojoules por kilogramo, porque estamos trabajando con kilopascal, kilojoules, y los kilogramos de volumen, ¿no? Entonces podemos calcular así el trabajo neto, que era el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1. Entonces, sumando esos dos trabajos, nos va a salir menos 23,8279 kilojoules por kilogramo, pero nos daba una cantidad que era 10 kilogramos. Como es un recipiente o un sistema cerrado, la masa no va a cambiar, la masa es constante, 10 kilogramos. Entonces, el trabajo en joules nos haría menos 238,279 kilojoules. Y bueno, y hasta acá llegamos con el tema de sustancia pura. Posteriormente seguiremos con los temas que corresponden, como las ecuaciones de estado, la primera ley de termodinámica, la segunda ley y los balances. Muchas gracias.